Ok, vamos a empezar con la enfermedad de von Willebrand. Esta enfermedad es una enfermedad, bueno, que afecta básicamente el factor de von Willebrand cuando está por debajo de 50 unidades por decilitro. ¿Sí? Este es el valor normal, lo que normalmente tenemos la concentración en la sangre, ¿no es cierto? Pero bueno, aquí hay alguna serie de problemas, sobre todo para establecer el punto de corte. Se dice que que para que una paciente tenga enfermedad de von Willebrand tiene que tener menos de 30 unidades. Ok, ¿qué pasa con los 40? Esa es la cuestión. Entonces hay un grupo que está clasificado como gente que tiene factor de von Willebrand de menor concentración y vamos a ver quiénes son estos que normalmente tienen más bajo, ¿no? Para decir que hay enfermedad de von Willebrand tiene que estar por debajo de 30. Ya, esta enfermedad es exactamente igual en hombres y mujeres, no es como la hemofilia que veíamos que se presenta más en varones. En este caso, la epidemiología es la misma, se presenta igual en hombres y mujeres. Tiene una prevalencia de 0.6 a 1.3% de la población. Digo, viéndolo así, uno diría 1% de la población no es mucha gente, ¿no es cierto? No es mucha gente. Ahora, si en Cuenca hay 600.000 habitantes, ¿cuál sería el 1%? ¿Qué me dice? Si hay 600.000 habitantes en la ciudad de Cuenca, ¿cuánto sería el 1% de la población? 6.000. 6.000. Debería haber como 6.000 personas en la ciudad de Cuenca con esta enfermedad. Hay una enfermedad que se llama fibrilación auricular, no sé si han escuchado. Es un trastorno, es una arritmia, ¿no? Que esa arritmia es igual 1% de la población y de pronto algunos de ustedes incluso conozcan gente que tiene este problema, ¿sí? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que la prevalencia aparentemente baja, pero debería haber una cantidad importante de casos de todas maneras. 6.000 personas no es un número bajo, ¿no? Son bastantes personas que tendrían esta enfermedad. Pero ya vamos a ver por qué, pues no la conocemos tanto. Estoy seguro que muchos de ustedes no escucharon antes que había esta enfermedad, ¿sí? Obviamente en centros especializados ya se ve uno por cada 10.000 pacientes, ¿no? Eso ya es obvio, ¿no? Por el mismo hecho que se atienden pacientes con ese tipo de problemas de sangrado. Bueno, en general la enfermedad de von Willebrand se clasifica en tres tipos. En tipo 1, una deficiencia parcial, es decir, solamente una parte del factor de von Willebrand nos falta, 70-80% de todos los pacientes con factor con enfermedad de von Willebrand tienen el tipo 1. Eso explica un poco por qué no se reconocen tantos, porque los síntomas obviamente en la deficiencia parcial no son severos, ¿no? Son síntomas leves en los pacientes con tipo 1. El tipo 2 es interesante porque es una alteración funcional. Estos son más o menos el 20% de la población y también pues no dan una enfermedad tan severa, ¿no? Es una alteración funcional. Aquí los valores de von Willebrand son normales, pero el von Willebrand no funciona bien. Y finalmente, el tipo 3 es una deficiencia total de factor de von Willebrand por ventaja. Digo, esto es menos del 5% de la población menos del 5% de los pacientes con enfermedad de von Willebrand que tienen este tipo 3. Pero bueno, ustedes imagínense qué es lo que pasará con un paciente que no tiene factor de von Willebrand. ¿Cómo será su patrón de sangrado? ¿Qué creen ustedes? Sabiendo ya lo que saben del factor de von Willebrand. ¿Cómo será el patrón de sangrado? ¿Alguna idea? Serían hemorragias muy abundantes porque no se pueden formar, no Y se por activan las todo, plaquetas. exacto, por todo, ¿no? Las plaquetas no se pegan. Entonces, por todo sangra el paciente, por todos lados. Es la cosa más horrible del mundo, ¿no? La cosa más horrible del mundo que pueden ver. Un paciente con deficiencia total del factor de von Willebrand. No es incompatible con la vida porque sí, los pacientes pueden vivir, pero pues una calidad de vida pésima, ¿no? Con continuas transfusiones, continuo tratamiento en general de estos pacientes. Ahora, esta enfermedad tiene un patrón, sí, de herencia autosómico dominante, fíjense, afecta cromosomas autosómicos.
Y esto generalmente lo que da es una enfermedad de von Willebrand tipo 1 o la tipo 2. Digamos que estas dos son las enfermedades más leves, por suerte. Son esas las dominantes. Y las más graves, la tipo 3 y la 2N, que está aquí la 2N, sería también una forma muy grave de enfermedad de von Willebrand. Es un trastorno autosómico recesivo. Eso nos explica por qué la frecuencia no es mucho menos frecuente las formas graves y más frecuente las formas leves. Eso es bueno, por un lado, ¿cierto? Porque no es una enfermedad tan agresiva. Ya vamos a ver qué características tienen estos pacientes con enfermedad tipo 1. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? Creo que todos tenemos ya un poquito claro. Recuerden que el factor de von Willebrand se forma en las células endoteliales. Habían visto un dibujo donde que está dentro de los cuerpos de Weber-Palade. Y también se forma en los megacariocitos. Obviamente, pues de ahí están saliendo también las plaquetas con factor de von Willebrand. Y se almacena en los cuerpos de Weber-Palade, en las plaquetas, en las células endoteliales y en los gránulos alfa de las plaquetas. Ahí es donde va a estar básicamente el factor de von Willebrand. Lo que estamos viendo aquí es un monómero del factor de von Willebrand. Es el monómero del factor de von Willebrand con sus puntos y sitios activos. Este monómero sí tiene que transformarse en dímero y esto ocurre en el retículo endoplasmático. Ahí es donde se convierte en dímero, o sea, ya no es uno solo, sino son dos. Posteriormente pasa al aparato de Golgi a través de vesículas y en el aparato de Golgi se integra con otros dímeros y se forma un multímero. ¿Sí? Los multímeros del factor de von Willebrand y luego son almacenados en los cuerpos de Weber-Palade dentro de la célula endotelial. En el caso de las plaquetas serían los gránulos alfa. Cuando la célula endotelial se activa, lo que ocurre es que se libera este factor de von Willebrand, fíjense, pero el factor de von Willebrand, recuerden, está unido con muchos otros, se forman hileras muy grandes de factor de von Willebrand y esto no puede ir al plasma de esa forma. Entonces hay una tijera, literal, una tijera que estaba circulante en el plasma que se llama Adams 13. Este Adams 13 lo que hace es cortar el factor de von Willebrand y dejarle así chiquito como ustedes están viendo. Y ese von Willebrand así chiquito es el funcionante, es el que trabaja, es el que funciona. O sea que tampoco nos sirve tener un Willebrand largote, ¿no? Eso sería muy malo, atraería plaquetas y produciría trombos, ¿no? Muchos trombos en muchas partes. Eso ocurre cuando hay deficiencia de Adams 13, ¿no? También existe ese problema, una deficiencia de la enzima Adams 13. Aquí estamos viendo más o menos una diapositiva en donde podemos ver cómo es el funcionamiento de este factor de von Willebrand. Se lesionó aquí el vaso sanguíneo, la célula endotelial produce el factor de von Willebrand. Fíjense que el factor de von Willebrand está todo hecho una hebra. Sí, ya después de que le cortó el Adams 13, llega al colágeno y cuando toca el colágeno se extiende, nuevamente se abre. Eso le permite comunicarse o conectarse con las plaquetas que están por aquí circulando y las activan. La plaqueta se activa y se activan todas estas formando el coágulo plaquetario, eso ya sabíamos, ¿verdad? Entonces ese es el importante papel que cumple el factor de von Willebrand. Pero aquí podemos tener una serie de trastornos. Uno, no se forma factor de von Willebrand. Deficiencia total, o sea, von Willebrand tipo 3. O deficiencia parcial, von Willebrand tipo 1. ¿Sí? Se forma pero en poca cantidad. Ahora, puede ser también que se forme un factor de von Willebrand que no se pueda abrir, como estamos viendo que se abre aquí. Alteración funcional. No se abre, por tanto no funciona. O no se puede pegar a la plaqueta. ¿Sí? Entonces, como no se puede pegar, pues es lo mismo que nada, ¿no es cierto? Von Willebrand tipo 2, alteración funcional, o la peor de todas, que es el 2 tipo N, el 2N, el factor de von Willebrand se pega con excesiva fuerza a las plaquetas y atrae muchísimas plaquetas y termina produciendo trombocitopenia. O sea, se captura todas las plaquetas que pueden uno solo, porque tiene alta afinidad por las plaquetas, pero también es una alteración funcional, no está funcionando en exceso. Entonces, todos estos son los subtipos de la enfermedad de von Willebrand. Ok, ¿cuál es el cuadro clínico del paciente? Un poquito para ir pensando, ¿sí? ¿Cómo puede tener el patrón de sangrados? Recuerden que depende de la actividad del factor, ¿sí? Un tipo 1 es leve, un tipo 3 muy grave y un tipo 2 como que es intermedio, ¿no? Entonces hay un estudio muy interesante que se realizó en los Países Bajos con 664 adultos
Y se comparó con pacientes sanos. Dice, vamos a ver qué es lo que pasa y si es que realmente estos sangran más que los pacientes que son sanos. Es un estudio comparativo. ¿Qué es lo que fue lo que encontraron? Encontraron un 59% que tenían enfermedad von Willebrand tipo 1, un 37% tenían enfermedad de von Willebrand tipo 2 y el 4% tenían enfermedad de von Willebrand tipo 3. Es decir, más o menos algo equivalente a lo que sabemos cómo se presenta en la estadística general. La edad parece que tiene algo que ver con esto, las formas más graves se vieron ahí, sí se presenta mayor sangrado después de los 65 años, aunque el paciente sea tipo 1, sangra más después de los 65 años. Algo de las reservas tiene que ver, ¿no es cierto? Eso disminuye. Fíjense aquí, vemos las comparaciones, ¿no es cierto? Los pacientes que estaban sanos, los que tenían tipo 1, tipo 2 y tipo 3, obviamente los más intensos, tipo 3. Creo que es notorio que el tipo 3 gana en todos los tipos de sangrado. Fíjense cuáles fueron: epistaxis, sangrado cutáneo, sangrado de heridas menores, sangrado de cavidad oral, sangrado gastrointestinal, sangrado por extracción dentaria, sangrado postoperatorio, la menorragia, ¿sí? El sangrado posparto, hematomas musculares, sangrado articular y sangrado al sistema nervioso central. Podemos ver que aunque el sistema nervioso central es muy poco, parece ser que, fíjense, aquí los que más problemas tienen más bien son los que no tienen la enfermedad. Entonces, por alguna razón que no está bien explicada, parece ser que es poco probable el sangrado al sistema nervioso central con esta enfermedad. Si pensaba que sangraba cerebro, pues no. De hecho, aquí se ve que los que más sangraron fueron los que no tenían enfermedad de von Willebrand. Interesante, ¿no? Ahora, ¿quiénes fueron los que sí sangraron muchísimo más? Creo que se nota que el sangrado cutáneo es el que gana junto con la menorragia, o sea, las menstruaciones abundantes. Entonces, de ahí que hay que pensar un poquito en las mujeres, por ejemplo, cuando tienen menstruaciones que duran muchos días y que les hacen estudios los ginecólogos, no encuentran nada, les piden hormonas, no encuentran nada y no saben qué hacer los ginecólogos y les terminan dando un medicamento que se llama ácido tranexámico, ya lo habíamos visto en la clase pasada, es un antifibrinolítico y los pacientes dejan de sangrar, dicen, ah, ya, se aliviaron, pero nunca se les ocurrió pensar que puedan tener enfermedad de von Willebrand, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante? Uno, porque es hereditaria. Dos, porque si necesita cirugía, esa paciente hay que saber que tiene enfermedad de von Willebrand. Imaginen que el cirujano entra y que entra a operar y que se le empieza a sangrar y sangrar y sangrar y no tiene idea qué está pasando, ¿sí? Y no está preparado y no sabe qué hacer, la paciente se le muere, ¿sí? Entonces es muy importante hacer bien el diagnóstico de esta enfermedad. Por eso mi insistencia cuando doy clase de esta patología, insisto mucho en esta parte. Sangrado menstrual es un indicador muy importante acerca de la enfermedad de von Willebrand. Claro, miren, el tipo 1 sangra, pero obviamente el tipo 3 sangra muchísimo más. Pero si le comparo con los que eran sanos, básicamente estamos viendo una diferencia abismal, ¿no es cierto? Es mucha la diferencia en cuanto a la menorragia que estamos viendo aquí. Ahora, otros puntos importantes: el sangrado de las heridas menores, el sangrado de la cavidad oral, el sangrado con la extracción dental, ¿sí? Ya poco menos con sangrado postoperatorio, poco menos con sangrado postparto, ¿sí? Y los hematomas musculares prácticamente no se presentan mucho. Si se fijan y se acuerdan ustedes un poquito del bleeding score que habíamos hablado al inicio del tema, son las mismas variables, exactamente las mismas variables que utiliza el Bleeding Score. El Bleeding Score está enfocado para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad, la enfermedad de von Willebrand. Claro, me sirve para muchas enfermedades que producen sangrado, la síndrome de plaqueta gris, el síndrome de Quebec, el Bernard-Soulier y muchas otras patologías, ¿sí? Bernard-Horner, por ejemplo, que son otras enfermedades que producen mucho sangrado y que el Bleeding Score se convirtió en una herramienta muy útil para evaluar a estos pacientes, ¿sí? Entonces, la enfermedad de von Willebrand es la más frecuente de todas las discrasias sanguíneas. Entonces, cuando uno tiene un paciente al frente que es sangrado, la posibilidad más fuerte es que tenga enfermedad de von Willebrand. Por eso es importante conocer estas variables. Repito otra vez: 60-80% tenían sangrado por extracción dental y postoperatorio es muy importante. Bueno, sangrado articular es solamente cuando hay deficiencia de factor 8, cuando hay combinación de las dos, ¿sí? Deficiencia de factor 8. Y las menorragias quizá es muy, muy lo más importante, sobre todo en este caso, ¿sí?
¿Cómo hago el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand? Pues el diagnóstico lo hacemos con historia de sangrado, tanto personal como familiar. Recordemos un poquito el caso que habíamos hablado antes, ¿no? Era un paciente ya de edad adulta que se sometió a una cirugía de corazón, no sabíamos qué problema tenía, pero que tenía mucha historia de sangrado, se lesionó un brazo y sangró, incluso necesitó transfusión, sangró, también tenía sangrado con los antecedentes odontológicos, cuando iba al odontólogo sangraba, y también tenía ahora las hemorroides que sangraban, ¿no? Y el gastroenterólogo dijo, mejor opérese. Pasemos por lo sano, opérese, porque eso no se va a controlar. Entonces, no, es un paciente que probablemente tiene enfermedad de von Willebrand, sí, muy probablemente tiene esto por su historia personal de sangrado. Ahora, historia familiar. En este caso, este paciente no tiene historia familiar, no tiene historia de parientes que digan que sangraron. Son entonces mutaciones de novo que se llaman. Empiezan con este paciente. ¿Existe la posibilidad? Sí, como 40% de posibilidad de que sean mutaciones nuevas. Que no tengan ningún antecedente no descarta el diagnóstico. Sí, bueno, me olvido el título de esto. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de esta enfermedad? Uno, determinar la tendencia hemorrágica. Esto es el bleeding score, ¿no? Si hago el bleeding score, me da más de 4 puntos en el hombre, más de 6 puntos en la mujer, y digo, no, este paciente tiene tendencia al sangrado, hay que estudiarle. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer una valoración clínica, vemos de qué tipo de sangrado, es mucocutánea, es postquirúrgica, procedimiento dental, y sumamos puntos, ¿no? Otra vez estamos hablando del bleeding score. Entonces ahí sí le pido pruebas de escrutinio. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estudios normales. ¿Sí? Que todo esté normal, biometría normal, plaquetas que estén normales, el tiempo de protrombina normal, tiempo de parcial de tromboplastina activado normal, tiempo de sangría normal o prolongado. Fíjense, ¿qué es el tiempo de sangría? Ahora sí tengamos un poquito a hablar del tiempo de sangría. Si yo tengo un paciente, ¿sí? ¿Cómo hago yo esto? Le pido yo al paciente que vaya al laboratorio, el laboratorista le hace sentar, le pone un tensiómetro, le infla hasta 40 milímetros de mercurio para ejercer un poquito de presión y le pincha en el antebrazo con un estilete ya previamente calibrado para que no se le pase, ¿no? Justamente a un nivel. Eso crea una herida que produce una gotita de sangrado. Entonces el técnico agarra un pedazo de papel, una toallita de absorbente y empieza a pasar por los bordes de la herida y está esperando hasta que se forme el coágulo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda? Más o menos de 3 minutos a 9 minutos. Si nos acordamos del TP y TPT, estas pruebas son segundos, ¿no? Pero el tiempo de sangría se mide en minutos. Entonces, este es justamente el problema. Depende mucho de la técnica que utiliza el laboratorista, de la experiencia que tenga el laboratorista, que tenga los instrumentos adecuados y más que nada que tenga una adecuada observación, que observe y que él diga, sí, ya coaguló, ahora sí, ¿qué tiempo es? Porque puede pasar que él diga, ah, no, ya está el coágulo y ¿cómo sabemos si sí o no? Me comprende. Es un examen que tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Por tanto, no es 100% confiable, tiene mucho margen de error. Por tanto, el tiempo de sangría puede estar normal o puede estar prolongado. Al final, no importa. Yo la verdad casi nunca pido eso porque no sirve al final. La mejor herramienta sigue siendo el bleeding score. Paciente con eso, le empiezo a ver el TP y TPT normal, la biometría normal, paquetes normales, fibrinógenos normal, y le digo, usted posiblemente tiene una enfermedad de von Willebrand y ya le pedimos las pruebas específicas para enfermedad de von Willebrand. Bueno, aquí dice grupo sanguíneo también, claro, es importante porque los pacientes que tienen grupo sanguíneo O tienen 30% menos de factor de von Willebrand, solo por tener grupo sanguíneo O. Entonces ahí ustedes estarán pensando cuántos de ustedes tienen grupo sanguíneo y ya saben que tienen menos factor de von Willebrand que los que tengan otro grupo sanguíneo diferente, ¿sí? Esto es, digamos, algo normal, ¿sí? Es algo normal. Por eso al inicio les había dicho que no hay un acuerdo de cuándo clasificar enfermedad de von Willebrand, si es menos de 30. Pero una paciente o una persona con grupo O puede tener menos de 30, ¿sí? Entonces, mucho depende de la tendencia hemorrágica. Eso es lo que realmente da el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. Una vez que tengo esto, le pido pruebas confirmatorias, le pido von Willebrand antigénico, cofactor de ristocetina y niveles de factor 8. Ahí tengo que hacer una serie de cálculos, ¿sí?
para sacar la relación entre uno y otro, como ven ustedes, cofactor de citostina, von Willebrand antigénico, y me va a dar si es un trastorno cuantitativo, una enfermedad de von Willebrand tipo 1 o tipo 3, o me va a dar si es una enfermedad de von Willebrand cualitativa, que sería una tipo 2. Incluso se puede analizar los multímeros del factor de von Willebrand para aclarar qué tipo 2 es el que tiene el paciente, ¿no? Aquí vemos todos los tipos 2. No vamos a insistir en esto, no nos interesa mucho hablar de los subtipos del tipo 2, pero que sí que sepan que hay que hacer todo un abordaje en estos pacientes. Ahora, ¿cuánto cuesta hacerse esta prueba? Más o menos unos $600. Entonces dirán, no se hace cualquier paciente, no se hace cualquier paciente. Si ustedes tienen la sospecha de que el paciente tiene enfermedad de von Willebrand, que le vieron tendencia hemorrágica, que le pidieron los exámenes, todo está normal, el siguiente paso que deben dar, vaya al especialista. El especialista va a ver si es que le pide el von Willebrand antigénico con factor de citostina y niveles de factor 8 para hacer el diagnóstico. Recuerden, el costo de este examen no es que podemos hacerle, ha estado normal, no se preocupe, vaya, no es tranquilo, no. Tenemos que hacerle al que realmente amerita hacerle con las indicaciones precisas, ¿no? Ok. Finalmente, tratamiento. ¿Cómo manejamos la enfermedad de von Willebrand? Pues es muy simple, el tipo 1 y el tipo 2 básicamente manejamos con desmopresina, lo mismo que utilizábamos para la hemofilia leve a moderada, ¿no es cierto? Utilizamos la desmopresina y una alternativa es esto, ácido tranexámico, que esto está muy disponible en nuestro medio. Ustedes van a la farmacia, dice, véndame ácido tranexámico, les van a dar seguro. Eso sí hay en cualquier farmacia, no es un medicamento difícil de conseguir. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque es bastante común que mujeres que están con hipermenorrea y menstruen mucho, los ginecólogos, los médicos generales o médicos familiares les recomienden usar ácido tranexámico para controlar el sangrado. Y claro, disminuye el sangrado, ya no menstrua de forma tan importante. El problema es que si le da una apendicitis y tiene que irse a urgencias y entra al quirófano para operarse una apendicitis, muere sangrando porque tiene enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? Entonces, más vale identificar la enfermedad para poderle darle prevención a esa paciente, ¿no? Y saber que también como es hereditaria, ella corre el riesgo de transmitirlo a sus hijos, ¿no? A sus hijos, y eso es muy importante de tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen enfermedad de von Willebrand tipo 3? Ellos sí que es una enfermedad terrible, con mucho sangrado, sangran hasta porque les pegó el viento, literal. Entonces, esos pacientes necesitan concentrado de factor de von Willebrand. Hay un preparado que viene solo con factor de von Willebrand o mezclado con factor 8. Usualmente lo que más fácil se consigue mezclado con los dos, factor 8 y factor de von Willebrand. Y eso le administramos a los pacientes para controlar el sangrado. Siempre están recibiendo tratamiento todo el tiempo porque todo el tiempo pues, están expuestos a sangrados intensos. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Nada. Muy bien. El siguiente tema que vamos a ver va a ser trombosis. Vamos a dejar pendiente este caso clínico para hablar en la siguiente clase que veríamos lo de trombosis. Muy bien, muchachos. Si no hay preguntas, pues dejamos hasta ahí.